Todo comenzó con un grito, no un grito de dolor, sino de victoria, clavado en una cruz entre dos criminales, cubierto de sangre, abandonado por casi todos. Jesús levantó la voz con una fuerza imposible para alguien en su condición, y en ese momento el universo se quedó en silencio. Para los soldados era simplemente otro criminal muerto. Para los religiosos, una amenaza menos. Para sus discípulos, la peor pesadilla hecha realidad. Pero en el mundo invisible, lo que ocurrió fue el acto más poderoso jamás visto, porque mientras los hombres veían a un cuerpo colgado y sin vida, el alma de Jesús descendía. Pero, ¿a dónde? Y más aún, ¿por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios, el Santo de los Santos, habría de bajar al infierno? La respuesta no es solo teológica. Es profunda, dramática y cargada de propósito eterno. Antes de entender el por qué, hay que entender qué era el infierno en ese momento. En el pensamiento hebreo no existía un infierno como lo imaginamos hoy, con fuego y demonios contridentes. Existía el Sheol, una dimensión donde iban las almas al morir. Era un lugar dividido, una región de tormento, donde iban los injustos, una región de reposo, llamada el seno de Abraham, donde estaban los justos que habían muerto esperando la promesa de Dios. Ambas partes eran parte del mismo dominio, el Hades, y sobre ese reino el enemigo aún tenía poder. No porque fuera suyo por derecho, sino porque la humanidad se lo había entregado con su pecado. Desde el Edén, el pecado abrió una grieta en la creación, una herida, una fractura que separó al hombre de Dios, y el precio de esa separación fue la muerte. No solo la física, sino la espiritual. Desde Adán hasta el último profeta antes de Cristo, nadie podía entrar directamente en la presencia eterna de Dios. No aún, porque la deuda del pecado aún no estaba pagada. La justicia de Dios no podía ignorarse, y el enemigo con astucia legal tenía prisioneras las almas. Entonces llegó Jesús, el Cordero perfecto, el único sin mancha, el que no cometió pecado pero cargó con el de todos. Y en la cruz, cuando gritó, «Consumado es», pagó la deuda. Pero como en toda gran historia, la victoria no se completa con una sola escena. Había algo más que debía hacerse, debía descender, no como uno derrotado, sino como uno que viene a tomar lo que le pertenece. Jesús bajó al infierno no como víctima, sino como rey. Cuando Jesús murió, su cuerpo quedó inmóvil, frío, inerte, envuelto y sellado en una tumba prestada. Pero su alma descendía al mundo invisible. No fue un descenso lento ni vacilante, fue directo, determinante, como quien tiene una misión que cumplir. Él no estaba perdido, no era un alma errante, sabía exactamente a dónde iba y lo que iba a hacer. En el plano espiritual, las puertas del Hades comenzaron a estremecerse. Los demonios, esos mismos que se habían burlado durante siglos de la caída del hombre, sintieron una presencia que jamás habían experimentado. Una presencia que traía luz, pero una luz que quema la oscuridad. Una presencia que hablaba sin palabras, pero que hacía temblar todo a su alrededor. Jesús llegó al Hades y no pidió permiso. El infierno no era solo un lugar de castigo. También era un depósito de esperanza inconclusa. Desde Abel, asesinado por su hermano, hasta Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas. Todos estaban allí, esperando al Redentor. Esperando a aquel que no solo prometió, sino que cumpliría con su palabra. En esa dimensión, los justos no sufrían, pero tampoco reinaban. Vivían en la sombra de una promesa que ahora se cumplía con cada paso que Jesús daba. Él caminó entre los pasillos oscuros del Hades, como un general que atraviesa el campo enemigo, sabiendo que ya ganó. Y entonces llegó al corazón del encierro. Allí,
estaba la división. Los justos de un lado, los rebeldes del otro, y al otro extremo, una figura conocida, pero despreciada: Satanás. El adversario lo miró, no con sorpresa, sino con enojo disfrazado de orgullo. Pensó que lo había vencido, pensó que la cruz era el final. Pero entonces vio los ojos de Jesús y entendió: no había vencido a Jesús. Jesús se entregó, y lo que parecía derrota era la más grande estrategia jamás diseñada. Jesús no vino a negociar, vino por las llaves del Hades, las llaves de la muerte, las llaves que el enemigo había usado para encerrar generaciones enteras, y ahora, frente a frente, sin necesidad de pelea, Jesús las exigió, no con gritos, no con amenazas, sino con autoridad, y las obtuvo. Los demonios se replegaron, las sombras se escondieron, porque la luz que estaba allí no podía ser vencida, y entonces Jesús hizo lo impensable. Se giró hacia los justos, los miró uno por uno, y con una voz que sonaba como trueno y consuelo al mismo tiempo dijo: «Es hora, vamos a casa». Sus ojos, que habían visto visiones y creído en promesas que nunca se cumplieron en vida, ahora lo miraban a él, al hijo de la promesa. David, el rey poeta, se arrodilló. Sus salmos ya no eran sombras proféticas, sino realidad viviente. Él, de quien había dicho: «No dejarás mi alma en el Seol», ahora lo veía con sus propios ojos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas que habían anunciado al siervo doliente, al rey justo, al Mesías vencedor, ahora entendían por fin el alcance de sus palabras. Él vino por ellos. Lo que ningún sacrificio de animales pudo lograr, lo que la ley de Moisés no pudo garantizar, lo que los hombres no podían alcanzar por obras, Jesús lo consiguió con su sangre. Y en ese momento, la primera gran procesión de victoria en la historia del universo comenzó. No fue una procesión silenciosa. Los muros del Hades vibraban, las cadenas caían, las almas se liberaban. Jesús lideraba la salida, como el buen pastor que va delante de sus ovejas, como el rey que libera a sus súbditos fieles, como el Salvador que rescata lo que ama. Mientras tanto, en la tierra, algo extraño estaba ocurriendo. En Jerusalén, muchos sintieron un temblor. El cielo permanecía gris, la atmósfera era pesada, pero dentro de tumbas antiguas, algo se movía. Mateo lo describe en su Evangelio. Después de la resurrección de Jesús, muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchos en la ciudad. ¿Quiénes eran? Los primeros frutos de la liberación. Cuando Jesús ascendió con ellos, no lo hizo solo. Subió llevando un desfile de almas que por siglos habían estado esperando ese momento. La muerte había perdido, el infierno estaba derrotado, el enemigo desarmado, y las llaves estaban en manos del Hijo del Hombre. A partir de ese momento, el infierno ya no fue lo mismo. No porque desapareciera, sino porque había sido vencido. La región de los justos quedó vacía. El seno de Abraham ya no era necesario, porque la puerta al cielo había sido abierta por el propio Dios, hecho carne. Jesús regresó al plano terrenal con autoridad. En la mañana del tercer día, cuando María fue a la tumba, no encontró un cuerpo, encontró una tumba vacía, y ángeles que anunciaban la mayor noticia que la humanidad haya escuchado. Él no está aquí. Ha resucitado, pero esa resurrección no fue solo física, fue legal, cósmica, definitiva. Era la validación de que todo había sido cumplido. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, ya no era el mismo hombre golpeado y ensangrentado del Gólgota. Era el Cristo glorificado. Aún conservaba las marcas, sí,
Pero ya no eran señales de derrota, sino trofeos de guerra. Y antes de ascender a los cielos, les dijo: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y aunque no lo dijo en ese momento, también debió haberse incluido y debajo de la tierra, porque Él descendió, venció y regresó con las llaves. Entonces, ¿por qué Jesús bajó al infierno? No fue por castigo, no fue por error, no fue porque lo necesitara, fue porque tú lo necesitabas, fue porque había almas que rescatar, justos que liberar, puertas que derribar, cadenas que romper. Fue porque la muerte no podía quedar sin respuesta, y el infierno no podía seguir creyéndose invencible. Jesús descendió, para que tú jamás tengas que hacerlo. En los días que siguieron a su resurrección, Jesús se apareció a muchos. Habló con sus discípulos, comió con ellos, les enseñó, pero algo había cambiado. Sus palabras ya no eran solo advertencias sobre lo que vendría, ahora eran instrucciones de conquista, porque el que había bajado a las profundidades más oscuras, el que había pisado el dominio de la muerte, ahora había regresado como el dueño de todo. Él no solo venció por sí mismo, venció por todos, cada alma redimida, cada corazón arrepentido, cada generación futura de creyentes. Todo eso estaba en su mente cuando descendió. Cuando sus pies tocaron el Hades, llevaba en sus hombros el peso del pecado del mundo, pero en su corazón llevaba el nombre de cada persona que creería en él. Por eso, su descenso al infierno no fue una derrota, fue una misión de rescate. Y el infierno, ese lugar temido y escondido, tuvo que presenciar el momento más humillante de su historia, cuando el Hijo de Dios cruzó sus puertas.